Conocimos recientemente las cifras de desempleo de Colombia y seguimos batiendo récords. Estamos hablando del 21.4% de desempleo en el país. Esto significa nada más y nada menos que durante la pandemia 4.9 millones de personas, casi 5 millones, han perdido sus empleos. Estamos hablando de un equivalente a 4.9 millones de personas que en el mes de mayo de 2020 no tuvieron empleo. Es una población mayor a la que tiene Medellín y similar a la que tiene Guadalajara en México. El desempleo para hombres pasó de 9,7% a 18,6%. Y es que en medio de esta crisis a quienes nos va peor es a las mujeres. El desempleo de las mujeres se catapultó entre mayo de 2019 y mayo de 2020 del 13% al 25.4%. Pues estamos hablando de que 1.6 millones de mujeres estuvieron sin trabajo en Colombia durante mayo de 2020. Estamos hablando de una población equivalente a la de Barranquilla y Manizales sumadas. Mayo es el mes en el cual el presidente Iván Duque comenzó la reducción de la cuarentena, demostrando además que las políticas sociales y económicas han sido completamente insuficientes. Ni se le pasó por la cabeza al presidente Iván Duque la renta básica universal, propuesta por la bancada alternativa. Y es que 4.1 millones de personas, 4.1 han dicho tener inconveniente para conseguir los alimentos, lo más básico. El gobierno de Iván Duque empezó a liberar los sectores de la economía para hacer una cuarentena inteligente, con 43 excepciones, donde no se incluía ni el subsidio a la nómina, ni la renta básica para la población más necesitada de Colombia, ni una reforma tributaria que reequilibrara los costos de la crisis y pusiera a los archirricos, a los mega ricos del país a contribuir en algo para pasar y mitigar esta crisis de la pandemia. Vamos con nuestro top de los sectores más golpeados. La industria manufacturera tuvo una reducción en el empleo de 716.000 personas. Pero la cosa está muchísimo más dura en las empresas de hasta 10 personas. Si hacemos un comparativo de mayo de 2019 a mayo de 2020, vamos a ver que pasamos de 14.9 millones de personas a 11,3 millones de personas. Es decir, se perdieron 3.300.000 empleos solo en este sector de las empresas de hasta 10 personas. Y es que los micros y pequeños empresarios señalan no tener más recursos para pagar sus nóminas o para comprar insumos para seguir funcionando en su día a día. La cosa está muy dura. Miremoslo desde otra perspectiva. Hablando de personas dedicadas al oficio del hogar, en mayo de 2019 había 426.000 hombres dedicados a los oficios del hogar, mientras que en mayo de 2020 estamos hablando de 972.000 hombres. Pero hablando de mujeres, el salto es muchísimo más grande. Mientras en mayo de 2019 había 5.4 millones de mujeres dedicadas a los oficios del hogar, en mayo de 2020 hablamos de 7.2 millones de personas. Pero bueno, esto hablando de hombres y de mujeres. Pero ¿cómo nos va a los jóvenes en medio de esta situación y en medio de la crisis? La cosa con los jóvenes también está dura. Y se me olvidaba decir a quienes nos va peor es a las mujeres. Y es que hablamos de que en mayo de 2020 la tasa de desempleo juvenil llegó al 26.6% cuando el año pasado estaba en 18.1%. Tampoco es que la cifra fuera muy buena el año pasado, pero la de ahorita es absolutamente trágica porque estamos diciendo que una proporción superior a 1 de cada 4 jóvenes del país está sin empleo. Y en medio de todo esto, ¿cómo está Bogotá? A 19,2% se incrementó la cifra de desempleo en la capital. 594.000 personas declararon estar en este momento en un estado de lo que el DANE llama de inactividad, es decir, que se cansaron de buscar empleo. 982.000 personas, entre hombres y mujeres, señalan haber perdido su empleo en el mes de mayo de 2020, una cifra muy preocupante si se compara con el mismo mes del año anterior. Colombia ciertamente no era el paraíso
antes de la pandemia. 14.5 millones de personas se encontraban en ese estado llamado de inactividad, exhaustos completamente de buscar empleo durante años. 5 millones de personas estaban aún esperando que los llamara una sola vez para poderse vincular a alguna de las actividades en la economía nacional. Y 7 de cada 10 personas se encontraban en ese estado llamado de informalidad. Informalidad medida por el número de meses que se cotizan hasta por un año en seguridad social. Bueno, pero ya vista esta tragedia griega que estamos viviendo en Colombia con las cifras de desempleo de mayo de 2020, pues uno se pregunta, ¿cuáles son las causas del desempleo? Pues a ver qué hace uno, ¿no? La causa principal es que los gobiernos colombianos desde hace más de 20 o 30 años, en vez de dedicarse a crear riqueza, a crear empleo, se han dedicado a destruirlo con políticas neoliberales que reemplazan el agro nacional, la industria nacional, la producción y el trabajo nacional con ganancias para el capital extranjero. Les pongo un ejemplo así sencillito. Este es un país con tierras tremendamente fértiles que podría producir perfectamente todos los alimentos que nos comemos. Sin embargo, cada año se están importando 14 millones de toneladas de alimentos que podríamos estar produciendo en nuestro rico y biodiverso país. ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce en que Colombia tiene una capacidad de consumo y de producir riqueza bajísima. Pues eso es absolutamente grave, porque si no se produce riqueza para el país, la gente sencillamente no tiene cómo consumir, cómo comprar bienes ni siquiera de primera necesidad como los alimentos, y mucho menos va a poder gastar en salud, en recreación, en arte, en cultura o en educación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? En vez de sacarnos tarjeticas rojas como hace el presidente Duque o echarnos a la pena, creo que hay que hacer por lo menos 3 cosas. La primera, hay que hacer un gran pacto nacional con todos los sectores del país para ver si logramos superar estos 30 años nefastos de neoliberalismo. Hay que preparar un plan de participación primordial del Estado, de los gobiernos en la economía, especialmente durante estas épocas de crisis. No es algo que nos estemos inventando, no es castrochavismo, no es mamertería, no son cuentos, son las fórmulas que han descubierto países en todo el mundo durante la crisis, con desarrollo de sectores como la industria, la que se le subsidia la nómina, políticas de sustitución de importaciones, porque si podemos producir lo que nos vamos a comer, ¿por qué insistimos en importarlo, y más durante esta crisis? Y con medidas tan importantes como la renegociación de los tratados de libre comercio. Bueno, en conclusión, lo que nos toca es aplicar el mayor plan de reactivación económica dirigido por el Estado, como lo han hecho otros países. Y lo más importante, no repetir la misma fórmula fallida, el mismo cirilí neoliberal de los últimos 30 años, que eso ya estuvo bueno, ¿no? La colombiana de esta semana es para el señor más humilde y modesto de este país, Francisco Barbosa. Yo soy una persona que probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país. Es doctor con 2 maestrías, historiador, escritor de 10 libros, cercano al Centro Democrático, gran amigo del presidente Iván Duque y quizás uno de los peores fiscales que ha tenido este país, después de Néstor Humberto Martínez, claro. El fiscal Barbosa junto al contralor se fueron de viaje a San Andrés en plena cuarentena, acompañados de sus esposas Marcela Yepes y Walfa Telles. Sus apellidos se parecen, pero sus cargos también. Marcela trabaja en la Contraloría y Walfa en la Fiscalía. Mientras el fiscal Barbosa estaba en San Andrés, no hubo ninguna acción frente a las funciones a su cargo. Lo único que hizo fue una rueda de prensa para echarse flores y para decir que serviría de mensajero del presidente Iván Duque. Nos comprometemos también con el señor Contralor a llevarle un mensaje al señor presidente de la República para que analicen las circunstancias particulares de la isla de San Andrés. Fiscal, lo que hizo en San Andrés no demandaba que se desplazara hasta allá. Hay que reinventarse y usar la virtualidad. Además, ¿para qué irse gastando la plata de los impuestos? Y en medio de una cuarentena donde lo obvio es evitar aglomeraciones, incluso de todos los funcionarios que lo acompañaron. Pero bueno, solamente eran ustedes. Digo, no, solamente estuvo mi hija, la amiguita
Pero esto no es algo nuevo para el fiscal Barbosa, porque árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Gracias a las investigaciones de la periodista Paola Herrera, el fiscal Barbosa, cuando era consejero delegado de los derechos humanos, usó el programa Mi Futuro es Hoy, que buscaba prevenir el reclutamiento de menores para irse a conocer el país, o como decían las comunidades, para ir a conocer sitios turísticos. Tal fue el viaje al municipio de Macarena en el departamento del Meta, donde en el momento en el que fue ya no estaban los niños que pertenecieron al programa. Sin embargo, el fiscal Barbosa organizó un partidito de fútbol para justificar su visita. Lo que Barbosa seguramente no contó es que se fue a visitar el Parque Natural de Caño Cristales junto con su hija, que a pesar de que en el momento estaba cerrado, contó con el favorcito del alcalde para que se lo abrieran y él no perdiera la ida. Pobrecito donde no entre. Así como el fiscal permaneció toda una semana con sus más cercanos funcionarios sin hacer una sola reunión en el Amazonas, o se fue para Miami con su amigo Iván Duque a un concierto de Carlos Vives. Bueno, los invito a que le den me gusta a este video, dejen sus comentarios acá debajo y esperen al siguiente video que está próximo en salir.